Carlos Monsiváis ha dicho que en cualquier época y en cualquier sitio es difícil vivir transgrediendo la norma social aceptada, incluso cuando sea de manera legítima y legal, pero en un país machista como lo es México, todo se complica. Entonces ahora ya está. Hola amistades, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y creo que esta es una de las veces más sinceras en las que he dicho esas palabras. En serio espero que se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo, en especial a todas las personas que han perdido a un ser querido a raíz de esta pandemia, a quienes han enfermado, a quienes han perdido sus trabajos. Yo sé que son tiempos oscuros y son tiempos difíciles y que todos esperamos que pronto la situación a nivel mundial y de nuestro país mejore, pero por lo pronto no queda más que acompañarnos, así sea a la distancia. Creo que podemos hablar más acerca de esto en otro video, pero para que el del día de hoy no se haga eterno, vamos a comenzar. Como ya pudieron ver en el título, el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los motivos de por qué lo LGBT está tan mal visto en México, aún al día de hoy. Y lo voy a hacer específicamente sobre México porque pues es donde yo nací, donde yo he crecido, donde yo tengo todas las referencias y la información más cercana y más palpable. Pero creo que en muchos otros países del mundo esto puede ser muy similar, específicamente en los países de Latinoamérica o de pueblos invadidos por colonias europeas. Por motivos prácticos yo hice como tres grandes subtemas, por así decirlo, que serían la entrada, los motivos teológicos y la perpetuación a través de los medios masivos de comunicación. Conforme vayamos desarrollando el video van a ver de qué se trata. Así que para empezar vamos a hacerlo por la entrada. Y yo la entrada la nombro así porque esta fue la entrada de lo diverso a la esfera pública del país de México. Y fue una entrada por la puerta de atrás y es de lo peor posible que nos pudo haber pasado. Se trata de el baile de los 41. Si ustedes son LGBT o si están relacionados con el tema, creo que ya habrán escuchado esta historia antes, ya la conocen. Pero, por si no, que se vale, se los voy a intentar resumir lo más brevemente posible. En 1901 hubo una redada policíaca en la Ciudad de México, en la colonia tabacalera, en la calle entonces llamada La Paz. En esta redada se retuvo a 41 hombres homosexuales y transvestis que estaban teniendo un baile, ¿no? Llegó la policía y los encontró en perra, básicamente. Los encontró a hombres bailando con hombres, hombres con faldas, con vestidos, con tacones, hombres maquillados. Y esto para la fecha era un escándalo. Y como un escándalo fue que lo manejaron principalmente a través de la prensa, ya que aunque el gobierno intentó que esto no se conociera mucho, ya que había muchos nombres de políticos, de gente rica, de gente influyente que fue detenida en esta redada. Sin embargo, la prensa se encargó de promoverlo a los cuatro vientos de una manera muy degradante. En verdad, utilizaron adjetivos horribles para estigmatizar a estas personas y aún al día de hoy sufrimos las consecuencias de ese acto. Antes de 1901 no había una manera de concebir lo diverso en el pensamiento público mexicano. Obviamente las personas LGBT+ hemos existido toda la vida, sin embargo dentro de la lógica conservadora lo que no se nombra no existe. Entonces no era un tema de discusión pública, no era un tema que estuviera presente, no era algo de lo que las personas hablaran, incluso por desinformación, porque no lo conocían. Sin embargo, después de este día, todo cambió, absolutamente todo cambió, ya que a estas personas que fueron detenidas se las llevaron al ejército, se les obligó a realizar una cantidad de tareas muy denigrantes, principalmente, por ejemplo, tareas de limpieza de áreas públicas, pero tenían que hacerlo con tacones, tenían que hacerlo maquillados y la gente no paraba de insultarles y de agredirles. El país entonces estaba gobernado por el señor Porfirio Díaz. Si ustedes son de esos niños rata que maman a Porfirio Díaz, por favor, váyanse a la chingada este video. No, no. Pero el chiste es que precisamente su yerno estaba en este baile. Sin embargo, a él, por las influencias que tenía y por ser yerno de Porfirio Díaz, se le liberó inmediatamente y también se desapareció mágicamente el expediente de que alguna vez estuvo ahí. Y esto es algo que yo siempre, bueno, no siempre, pero esto es algo que he comentado con anterioridad, que puede ser homosexual, puede ser gay, pero si eres blanco, si eres rico y todavía un plus, si eres cisgénero,
pues estás mucho más cerca de los privilegios de los opresores que de las necesidades y de los padecimientos de los oprimidos. Pero bueno, aquí es donde entra la interseccionalidad, un concepto muy bello, muy necesario y muy importante. En México, hasta donde yo sé, jamás ha sido ilegal el ser homosexual tal cual. Sin embargo, en 1871 se introdujo al Código Penal la sección de daños a la moral y a las buenas costumbres, algo así. Y esto es lo que ha permitido a través de los años que se pueda violentar los derechos de las personas diversas. En general, como eso es algo muy ambiguo, algo muy general, se dejó a juicio de los policías y de los jueces el determinar qué es esto, ¿no? Que daña a la moral y a las buenas costumbres. Entonces de ahí es donde se agarraron para poder atacarlos. De hecho, por eso fue que detuvieron a estos hombres en el baile de los 41. También por eso es que a muchas personas se les llevó a la cárcel de Lecumberri. Lecumberri ahora ya no es cárcel, pero cuando fungió como una, era especialmente tortuosa. Los espacios eran sumamente estrechos, muy sobrepoblados, y además estaban diseñada de una manera en la que las personas jamás pudieran tener privacidad. A raíz de este antecedente cambió todo en el país, incluso cambió la manera en la que los hombres podemos expresar nuestros afectos a otros hombres, ya que si antes era bien visto o no se tomaba en cuenta el hecho de que un hombre saludara a otro hombre al que le tenía mucho afecto de beso, los abrazos, las amistades muy estrechas entre hombres no eran mal vistas, incluso se retrataban hombres tomados de la mano sin ser pareja. Pues después de esto todo cambió, porque las personas y los hombres tenían miedo de que fueran tachados como homosexuales. Entonces ahora ya sabes por qué tu brother, por qué tu tío, el que se quiere hacer el chistosito, por qué tu maestro siempre se la pasa haciendo comentarios homofóbicos, porque están criados dentro de una cultura que les enseña no solamente a ser masculinos, sino a despreciar absolutamente todo lo que tenga que ver con lo femenino. ¿Y qué tiene que ver con lo femenino? Pues las mujeres, ¿no? Es la muestra más grande de misoginia, el odio tan arraigado hacia las mujeres que se tiene en el país, y también hacia los hombres que deciden por voluntad propia renunciar a esta pulcrísima y a esta gran masculinidad que te hace estar en la punta del iceberg social. Siempre se ha tenido miedo de que te tachen de joto. Uno de los orígenes que se le atribuye a esta palabra, a la palabra joto, a la palabra jota, es que era la nomenclatura que se exhibía en el andén, en la celda donde se encerraban a las personas que iban por motivos de homosexualidad o de transvestismo a la cárcel de Lecumberri. Hasta el día de hoy es un mito, no se tiene con certeza el dato, pero la verdad es un mito que a mí me gusta creer, y digo me gusta creer porque hay toda una reivindicación de la palabra en la actualidad para las personas gays. Sí, si tú no eres gay, no digas joto, no digas jota. En cuestión del lesbianismo es mucho más difícil encontrar registros, ya que en el pasado las mujeres no solamente estaban condenadas al encierro simbólico del closet, sino que también tenían un encierro meramente físico. Las mujeres no podían estar en la calle cuando quisieran, no podían salir a divertirse, las mujeres tenían que estar enclaustradas en sus hogares, en sus cocinas, siendo mujercitas, atendiendo al marido, a los hijos. Entonces no había estos sitios de recreación y de esparcimiento como con los hombres homosexuales. Ojo, no era para todos los hombres homosexuales, era para personas de una clase social alta. Pero estamos hablando en la cuestión de las mujeres. Entonces se sabe que el lesbianismo se vivió de manera clandestina dentro de los conventos, en las vecindades. Así es, los viernes siempre han sido viernes de desconocer a la comadre hoy y hace 100 años. ¿En qué otros aspectos se vivió el lesbianismo? El lesbianismo es algo maravilloso. Arriba el lesbianismo. Y aunque no hay registros así tal cuales de en dónde iban las lesbianas a pasar el rato, sí hay muestras de que existieron, ¿no? Es algo obvio, pero hay muchas personas que creen que ahora es una moda de modernites el ser gay o el ser lesbiana. Sin embargo, solamente basta con voltear a ver la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en la época del virreinato, en el siglo XVII, para que veas que no, que siempre se ha podido desconocer a la comadre y siempre se seguirá desconociendo. En cuestión de lo trans,
es muy difícil, aún más difícil, encontrar información al respecto. Sin embargo, hay algunos casos muy singulares, muy particulares, como lo es el caso del comandante Amelio Robles, un hombre trans que participó en la Revolución Mexicana por allá de 1910. Él es un hombre que luchó por que su identidad fuera reconocida y lo logró, y vivió una vida completa y una completa experiencia del ser un hombre trans cuando aún ni siquiera existía un nombre para asignarle a esto. Habrá muchas personas que digan que no se puede categorizar a personas del pasado con estos términos modernos. Sin embargo, y si vueltas a verlo, señorita TERF, no es cierto, aquí no hay TERFs, ¿verdad que no hay TERFs? Bueno, no se puede decir que Amelio era una mujer lesbiana, porque no lo era. Toda su experiencia fue la de un hombre trans. Entonces yo creo que incluso ahora, después de su muerte, hay que respetar su identidad, no hay que misgenderearle. Y no me lo estoy inventando, no me lo estoy sacando de la manga. Si quieren, aquí en el link les voy a dejar la información de la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano para que vean acerca de todo lo que hizo Amelio Robles para que fuera reconocida su identidad. Vamos a retomar un poco el lesbianismo para poder saltar a nuestro siguiente subtema, que es los motivos teológicos. Para la moral dominante de la época, que era el catolicismo y que sigue siendo el catolicismo la religión más fuerte en México, uno de los países con más fieles católicos del mundo, la mujer ha sido un ser casto y puro, un ser sin impulso sexual propio, un ser sin deseos carnales, cuya función de sus órganos reproductivos únicamente es esa, la reproducción, la de darle descendencia a un hombre, la de existir en función a un hombre. Entonces, dentro de esta lógica moralina no se concibe que las mujeres puedan sentir la necesidad de dar y recibir placer sin que haya ningún fin reproductivo de por medio, por el simple hecho de sentir atracción por otra mujer y de querer recibir y dar placer, porque se cree que eso del impulso sexual, y que incluso el impulso sexual dentro de personas del mismo sexo, es algo propio de los varones, que siempre han sido mucho más proclives a la sodomía, pero que también se les perdona más. Para esta sección de lo teológico es sumamente necesario que regresemos a la época precolonial y colonial, ya que en México sabemos que no se puede concebir al catolicismo sin quienes lo trajeron, o sea, los españoles con su invasión, sí, llena de sangre, llena de tortura, de despojo cultural. En el México prehispánico había distintas maneras de abrazar o condenar lo diverso, desde el punitivismo de la matanza hasta las civilizaciones como los toltecas, que no tenían problemas con la diversidad sexual, e incluso muchas de sus deidades eran de género fluido, por así decirlo, contenían tanto elementos femeninos como masculinos sin ningún problema. Sin embargo, con la invasión de los españoles y todo lo que esto trajo como su religión impuesta, pues las dinámicas cambiaron por completo, ya que cualquier acto de homosexualidad se acusaba de sodomía, porque ya saben que esta era la palabra con la que utilizaban para castigar y para asesinar y para despojar todo lo que no les pareciera. Todo es sodomía, matemos a los sodomitas, violemos a los sodomitas, porque eso es muy civilizado. Este pensamiento se ha mantenido a través de los siglos, el de la condena hacia lo diverso. En realidad creo que ni siquiera es un tema de el Señor Jesús ni de su libro, sino más bien sobre su fandom, quienes promueven estas ideas, quienes organizan el Frente Nacional por la Familia. Yo crecí dentro de la religión católica, asistí a una escuela católica, he leído la Biblia, no por completo, obviamente. Sin embargo, mi experiencia nunca fue la de encontrar la condena hacia lo diverso, por lo menos en las escrituras. Y según yo, no aparece, y la única vez que aparece la palabra homosexual es un problema de hermenéutica, hasta donde tengo entendido, un problema de traducciones y de interpretaciones de la Biblia, que es un versículo en el que se condenaba, ya saben, la sodomía y el adulterio.
y el homosexualismo. Sin embargo, antes me parece que era pedofilia, ya que decía como que no debías dormir con jóvenes, no con hombres. Y bueno, la cereza del pastel de todo esto para mí sería el papel que han jugado los medios de comunicación para perpetuar estigmas, para perpetuar odio y estereotipos contra las personas LGBT más. Ya hablamos de cómo fungió la prensa hace muchos años. Sin embargo, hace no tantos años, otros medios como son el cine y la televisión también han jugado su papel en esto. Yo tengo 21 años, yo crecí con la televisión abierta de los 2000, entonces pues tengo muy presentes los referentes hacia lo diverso que podrían ser principalmente, básicamente y creo que exclusivamente hombres homosexuales. Bueno, hombres heterosexuales interpretando para hacer reír con motivos cómicos a hombres homosexuales. Sin embargo, para mí esto va incluso más allá de la parodia, porque a los personajes se les ataviaba con una exageración y con una ridiculez bufonesca que ha entrenado a las personas, a las audiencias, para vernos de esa manera, ¿saben? Personajes como Paul y Carmelo, como Agapito, como el de Eugenio Derbez. Si quieren saber un poco más sobre esto, yo les recomiendo mucho que vean el documental en Netflix que se llama Disclosure. Este documental va acerca de la construcción en el imaginario colectivo de lo trans en Estados Unidos a través de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, creo que aplica perfectamente también para el caso mexicano. Y no solamente de lo trans, sino de todo lo LGBT+. Entonces yo les recomiendo que vean ese video para que entiendan un poco más de cómo es que se educa a la gente a través de esto para tener cierta respuesta ante nosotros. Y creo que es algo incluso hasta inconsciente. Otros contenidos que creo que son muy buenos de esta plataforma son los documentales de Chavela Vargas y de Walter Mercado, porque precisamente hablando de personas diversas y hablando de medios de comunicación masiva, es una paradoja muy grande y es un gran contraste que en el país tengamos y hayamos tenido a grandes ídolos que no son heteronormativos, como lo son Chavela Vargas, como lo fue Walter Mercado, como lo fue también Juan Gabriel. Lo explica Chavela Vargas en su documental, que mientras estaba en el escenario sí se le permitía cantarle a las mujeres y se le permitía ser una mujer tan masculina como quisiera. Pero una vez que se bajaba del escenario volvía a recibir la misma discriminación de siempre. Sí, se les admira por su arte, se les reconoce por ello, se les considera íconos de la cultura popular, y aún así se les ridiculiza y se les niega su derecho a vivir tan siquiera libremente. Entonces sí, es como la doble moral, y la moral de los conservadores de lo que no se nombra no existe. Entonces es como, sí, tú puedes ser todo lo que quieras, pero no lo digas, no lo seas en público, no lo exhibas. Y bueno, gente, yo creo que con eso ya llegamos al final de nuestras reflexiones del día de hoy. No sé qué tan largo va a quedar este video, espero que no sea demasiado y espero que les interese. Yo, como les repito, no vengo aquí a traerles la verdad absoluta. Seguramente se me pasó mencionar algo, seguramente se me cuatrapearon las fechas. Entonces, si ustedes gustan, pueden hacer una aportación a esta conversación a través de los comentarios. Si quieren que sigamos hablando de esto, también me lo pueden poner. Sabemos que aún hay un largo camino que recorrer. Ahora entendemos de mejor manera toda esta carga que es con la que tenemos que luchar todos los días las personas que somos LGBT+. Sin embargo, también cada vez nos sentimos más acompañadas, cada vez sabemos que estamos ahí, que existimos, que podemos existir libremente, con riesgos, claro, pero no tantos como en el pasado, quiero creerlo. Bueno, es un tema que no termina nunca. Espero que termine pronto y espero que algún día ya no sea un tema. Pero por lo pronto yo me despido, les mando un fuerte abrazo y espero estar subiendo más videos muy pronto. Cuídense mucho. Y el odio hacia las personas LGBT+. Upsi. Por eso nos odian, ¿verdad? Por cochinos. Esto es a lo que se refieren cuando nos llaman degenerados, enfermos, torcidos, dañados.